Hola, les doy la bienvenida a Close Up. En esta ocasión les presentaré el perfil de dos políticos cuya trayectoria se ha caracterizado por defender las guerras y ataques de Estados Unidos, pero su relación dejó claro que existen diferencias importantes entre la cúpula del ejército estadounidense. Todo esto en medio de la guerra que este país mantiene contra Irán. Estoy hablando de Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, que ha utilizado la religión para justificar la guerra contra Irán, y también de Randy George, quien fue jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense hasta el 2 de abril de este 2026. Ese día, el 2 de abril, el vocero del Pentágono, Sean Parnell, confirmó en un mensaje en su cuenta de X la jubilación del general con efecto inmediato. En la publicación le agradeció las décadas de servicio. La decisión la tomó cuando Estados Unidos llevaba 5 semanas atacando a Irán. Pete Hegseth tomó la decisión de destituir a Randy George. Esa decisión la tomó cuando Estados Unidos llevaba 5 semanas atacando a Irán. De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, desde que asumió el cargo, Hegseth ha despedido o separado de su cargo a más de 12 almirantes y generales. Randy George fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército en agosto del 2023, durante el gobierno de Joe Biden, para un periodo de 4 años que terminaban en 2027. Medios estadounidenses reportaron que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue quien le pidió en una llamada su renuncia y jubilación inmediata porque era hora de un cambio de liderazgo en el ejército. El diario The New York Times reportó que antes de su despido, Randy George había tenido enfrentamientos durante los últimos meses con Pete Hegseth, porque el secretario de Defensa frenó el ascenso de oficiales del ejército y entre ellas estaban 2 mujeres y 2 personas afrodescendientes, que fueron promovidas para ascender a generales de una estrella. De acuerdo con esta información, el general Randy George defendió la lista de ascensos. Argumentó que las y los oficiales fueron seleccionados por sus méritos y capacidad profesional. Además, información publicada por la National Public Radio reveló que el secretario Hegseth ha frenado nombramientos de militares y expulsado a quienes considera ideológicamente incompatibles. Ante el bloqueo de nombramientos, el general Randy George pidió reunirse en privado con Hegseth para hablarle de cómo el retraso de los ascensos estaba afectando a las y los militares y a las operaciones del ejército. Pero Hegseth se negó a recibir a Randy George y pospuso los encuentros durante varias semanas. El diario New York Times informó que la decisión de Hegseth de prolongar el ascenso de militares ha llevado a altos mandos a cuestionar si los oficiales están siendo discriminados por su color de piel o por su género. En marzo, el diario reportó lo siguiente: es sumamente raro que una lista de oficiales de una estrella genere un escrutinio tan intenso por parte de un secretario de Defensa. La polémica pone de manifiesto las profundas divisiones provocadas por la campaña de Hegseth para revertir políticas que, según él, discriminan a los oficiales blancos. Además de Randy George, el Washington Post confirmó que Hegseth también despidió al general David Hood, quien había sido ascendido en octubre para dirigir el Comando de Transformación y Adiestramiento del Ejército, un puesto enfocado en la modernización y enseñanza a militares. Hegseth también despidió al general de división William Green, el principal capellán del ejército. Los capellanes son militares y también dirigen servicios religiosos. Días después del despido de Randy George, el medio The Hill dio a conocer la carta de despedida de este militar. En ella llamó a los integrantes del ejército a ser líderes valientes y a mantener un carácter firme frente a las presiones externas. También subrayó que la lealtad de un soldado debe permanecer ligada al juramento a la Constitución y no a intereses políticos transitorios. Desde la Secretaría de Defensa no han dado más detalles de la destitución de Randy George. De hecho, en la conferencia que Pete Hegseth ofreció el 8 de abril para informar sobre la incidencia de Estados Unidos en Irán, la prensa le pidió dar más detalles sobre la destitución de Randy George, pero no respondió.
Hagamos un primer close-up para entender las diferencias entre la perspectiva del ejército de Randy George y Pete Hegseth, nombrado por Trump como su secretario de guerra. ¿Quién es Randy George? Antes de ser jefe del Estado Mayor del Ejército, George fue oficial de infantería en diversas unidades, como la 4ª División de Infantería. Participó en la Guerra del Golfo, la Guerra de Irak y la Guerra de Afganistán, donde comandó la 4ª División de Infantería en Fort Carson. También fue subjefe del Estado Mayor del Ejército. Fue nominado por el presidente Joe Biden en abril del 2023 para ser el sucesor del general James McConville. Ante el Comité de Servicios Armados del Senado, en julio del 2023, Randy George expuso que su principal prioridad sería la preparación para el combate. Él se enlistó en el ejército cuando terminó la escuela secundaria. Tenía el objetivo de ganar dinero para la universidad, pero ha contado que se quedó en el ejército por la misión y por la gente. En 1988 se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York, como oficial de infantería, con una licenciatura en ciencias. Después estudió una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Webster y otra maestría en Estrategia de Seguridad Nacional por la Escuela Superior de Guerra Naval. Randy George contó que un veterano de la Guerra de Corea fue quien lo inspiró a continuar una carrera militar, una carrera que ejerció durante 38 años. Antes de asumir el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, anunció que atendería la crisis de reclutamiento que enfrenta el Ejército. Propuso reformar la marca de esta institución para conectar y sumar a generaciones más jóvenes. Desde el 2023, cuando se discutía su nombramiento, legisladores republicanos atribuyeron parte de la crisis del reclutamiento militar a lo que ellos llamaban una obsesión con el género, el color de piel o el activismo, por lo que posibles reclutas con creencias conservadoras estaban siendo marginados. Eso es lo que expusieron en ese momento legisladores republicanos. Mientras que Randy George dijo que se centraría en atraer a candidatos con distintas características y que el ejército estadounidense adaptaría mensajes para sumar a personas de comunidades diversas. También anunció que el ejército se adaptaría a operaciones de combate a gran escala para dejar atrás el enfoque exclusivamente en grupos de contrainsurgencia, como lo hicieron en décadas pasadas. El diario New York Times documentó que Randy George impulsó la modernización tecnológica para aprovechar los avances en inteligencia artificial y drones en el campo de batalla. Randy George fue relacionado con Lloyd Austin, el secretario de Defensa de la administración de Biden, porque se desempeñó como su asistente militar principal. La prensa estadounidense ha narrado que la cercanía de Randy George con Austin fue una de las causas de desconfianza de Pete Hegseth hacia su trabajo. Con la destitución del jefe del Estado Mayor del Ejército, los demócratas criticaron al secretario Hegseth. El senador Chris Coons aseguró que se trató de una prueba de lealtad. El representante George Whitsett dijo que Hegseth sigue atacando a generales más capaces que él, mientras que el senador Chris Murphy sugirió que los militares experimentados están advirtiéndole a Hegseth que sus planes de guerra contra Irán no son viables, lo que ha aumentado las diferencias. Ahora hagamos un segundo close-up a cómo contrasta el trabajo e ideas que defiende Pete Hegseth, quien tiene a su mando a más de 3 millones de militares y civiles y un presupuesto de más de $800,000 millones anuales. ¿Quién es Pete Hegseth? Desde que Trump anunció su nominación, las críticas de demócratas se centraron en su poca experiencia militar. Es cierto que trabajó en Irak y Afganistán como oficial de infantería de la Guardia Nacional, pero no tiene experiencia previa en la dirección de política de defensa. Y antes de ser nominado al cargo de secretario de Defensa, era presentador del canal Fox News. Hegseth tiene 45 años de edad. Desde que estudió en la Universidad de Princeton la licenciatura en Artes en Ciencias Políticas, defendió las ideas conservadoras. Luego estudió una maestría en Políticas Públicas.
El periodista Obed Rosas recordó en febrero del año pasado, en otro capítulo de Close Up sobre Hegseth, que en la universidad publicó Princeton Tory, una revista conservadora en la que difundió un ensayo de otro estudiante donde se burlaba de que el sexo con una pareja inconsciente constituía violación. Un perfil del funcionario publicado por The New Yorker y escrito por Jane Mayer detalla que Hegseth se graduó en 2003 y trabajó brevemente en Wall Street como analista de mercados de valores. Un año después, en 2004, fue enviado durante un año a la bahía de Guantánamo en Cuba, donde supervisó un pelotón de soldados de Nueva Jersey que custodiaban a detenidos. Dirigió Vets for Freedom, una organización que defendía expandir la guerra en Irak. The New Yorker reportó que dejó esta organización entre acusaciones de deudas que para finales del 2008 no podía pagar. También dimitió de otros 2 grupos que apoyaban a veteranos por mala gestión financiera y señalamientos de alcoholismo y hostigamiento sexual a trabajadoras. Hegseth defiende políticas y discursos antiderechos. En su libro La guerra contra los guerreros, detrás de la traición de los hombres que nos mantienen libres, Hegseth acusó que los líderes de las academias de élite dejaron al ejército débil y, abro comillas, afeminado. Esto al promover la diversidad, la equidad y la inclusión. En una entrevista para el podcast The Sean Ryan Show, en 2024, Hegseth sostuvo: "No deberíamos tener mujeres en funciones de combate. No nos han hecho más eficaces, no nos ha hecho más letales. Ha hecho que la lucha sea más complicada". Pero una vez que fue nominado al cargo de secretario de Defensa, cambió su postura. En una conversación con el presentador de Fox News, Sean Hannity, aseguró que sus comentarios sobre las mujeres han sido mal interpretados, porque dijo: "Algunos de nuestros más grandes guerreros, nuestros mejores guerreros, son mujeres". El presidente Donald Trump respalda ampliamente el trabajo de Hegseth. Una muestra fue que en septiembre del 2025 firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa y llamarlo Departamento de Guerra. En esa ocasión, desde el despacho oval de la Casa Blanca, Hegseth defendió que el Departamento de Guerra pasará a la ofensiva, no solo a la defensa, y garantizaría una máxima letalidad. En las últimas semanas, Pete Hegseth ha sido cuestionado por atacar junto a Israel instalaciones militares y de misiles en Irán, aunque había negociaciones en curso. No solo eso, su política militar la justifica con creencias religiosas. Él es parte de la comunión de iglesias evangélicas reformadas que defienden el nacionalismo cristiano. En el contexto de los ataques a Irán, en una entrevista, Hegseth presentó las operaciones militares como una misión moral, al afirmar lo siguiente: "La providencia de nuestro Dios Todopoderoso está protegiendo a nuestras tropas y estamos comprometidos con esta misión". Hegseth mantiene vínculos con los llamados Theo Bros. Así lo ha reportado la revista Mother Jones. Se trata de un grupo de hombres ultraconservadores que se asumen como nacionalistas cristianos. Entre los principios de su corriente, que es conocida como cristianismo reformado o reconstruccionista, está la idea de que Estados Unidos debería regirse por la ley bíblica. Un perfil publicado por Nashville Christian Family señala que Hegseth participa en un grupo de estudio bíblico centrado en My Life for Yours, del pastor Doug Wilson, considerado el patriarca intelectual de este movimiento, quien ha sostenido que a las mujeres no se les debió conceder el derecho al voto. A finales de marzo de este 2026, Pete Hegseth presidió una misa evangélica mensual en el Pentágono, la primera desde que Estados Unidos comenzó los bombardeos en Irán. En esta misa rezó para que cada bala dé en el blanco. También leyó una oración que, de acuerdo con lo que afirmó, fue pronunciada por primera vez por un militar durante el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Señaló lo siguiente: "Que cada disparo alcance su objetivo contra los enemigos de la rectitud y de nuestra gran nación". Mientras que el 7 de abril, Hegseth utilizó la simbología de la Semana Santa para describir el rescate de un piloto estadounidense derribado en Irán. El secretario comparó el rescate realizado el domingo 5 de abril con la celebración cristiana de la resurrección de Jesús, al describir que se trató de una señal divina.
Hexet tiene tatuada la frase en latín que significa Dios lo quiere. Es descrita como un grito de guerra de las cruzadas medievales. También lleva una cruz de Jerusalén, un símbolo que ha sido asociado a esas campañas y adoptado por sectores del nacionalismo cristiano. Debido a la carga ideológica de estos símbolos, Hexet no pudo participar como guardia en la toma de posesión de Joe Biden en 2021. Él ha confirmado en entrevistas que fue excluido del operativo por su tatuaje, y medios como Reuters reportan que junto con el lema Dios lo quiere, que también ha sido utilizado por supremacistas blancos, estos símbolos llevaron a que un compañero de Pete Hexet lo señalara como posible amenaza interna. Otra polémica la protagonizó el año pasado. Fue investigado por el inspector general del Pentágono por utilizar la aplicación cifrada Signal en su dispositivo personal para discutir detalles clasificados de ataques militares en Yemen. Hexet compartió cronologías detalladas de estos ataques aéreos en tiempo real, horas antes de que ocurrieran. Esto lo hizo en chats grupales que no estaban autorizados. Pero el gobierno de Donald Trump minimizó estos actos. La postura que Hexet ha adoptado frente a América Latina es la de amenazar. Ha advertido que Estados Unidos está listo para realizar ofensivas militares contra los cárteles de la droga, sin respetar la soberanía de los países. Estas amenazas también las ha hecho contra México. En este contexto, llamó la atención un video que la Casa Blanca publicó a inicios de marzo de este 2026 para promocionar el trabajo de Pete Hexet. En este video utilizó imágenes de películas de superhéroes estadounidenses como Iron Man para enaltecer la guerra. También incluyó videos de los ataques a embarcaciones en el Caribe y la imagen de Pete Hexet, figura como un líder militar. Hexet no solo ha sido cuestionado o criticado por los demócratas, también el diario The Guardian en marzo retomó los testimonios de exveteranos como Goldbeck, un veterano del Cuerpo de Marines. Él dijo lo siguiente sobre Hexet: no olvidemos que Hexet es un antiguo presentador del programa matutino de Fox News y tiene una personalidad caricaturesca. Él habla como si fuera un tipo duro, pero a mí como veterano y a muchos de mis compañeros que sirvieron en combate, no suena como a alguien completamente inepto. Janessa Gulbert, directora ejecutiva de la organización Bad Boys Foundation, que trabaja por la defensa de los derechos humanos, también declaró lo siguiente para el diario The Guardian: Pete Hexet es una persona muy peligrosa, es un nacionalista cristiano blanco y tiene a su disposición el arsenal del gobierno de Estados Unidos, además de un permiso del presidente Trump para sembrar el caos donde quiera y contra quien quiera. Él es Pete Hexet, el secretario de Defensa de Estados Unidos, quien recientemente, con los ataques que mantiene este país hacia Irán, ha declarado que Estados Unidos tuvo una victoria histórica y amenazó con seguir vigilando de cerca a Irán. Ustedes cuéntenos en los comentarios, ¿sabían de las características de Pete Hexet y de Randy George, destituido recientemente como titular del ejército? Las leemos siempre con mucha atención. Soy Montserrat Antúnez, nos vemos como cada lunes aquí en Close Up por Sin embargo al aire.